¿Cómo evitar que se manifiesten mis pensamientos negativos? ¿Tienes miedo de que se proyecten los pensamientos negativos pasados que no has podido controlar? Pues quédate a escuchar este audio. Hola, yo soy Dades. Comenzamos un apartado relacionado con manifestación, ley de asunción, atracción, aunque en realidad todo es lo mismo, solo que se expresa de diferentes formas y de maneras concretas aquí en nuestro mundo 3D. Pero realmente siempre estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Siempre estamos hablando de la unidad y de la creación. Y bueno, me parece un buen inicio el hablar de algo que nos preocupa muchísimo cuando ya somos conscientes de que nuestros pensamientos crean la realidad. Y me refiero al miedo que solemos tener a que nuestros pensamientos negativos se manifiesten. Además que ya hemos visto que el pasado se manifiesta en el presente, entonces es fácil que tengamos miedo, ¿verdad? Pero no os preocupéis porque vais a ver que realmente estamos en un punto, o sea, todos los que estáis escuchando este audio, estáis escuchándolo porque ya estáis en un punto en el que no hay nada que temer. Si no, no estaríais aquí, os lo aseguro. Cuando tú ya estás trabajando en ti, cuando ya estás vibrando en modo Dios, cuando tú ya sabes de todo esto, reconoces que eres conciencia, aunque tengas tus altibajos, evidentemente, como todo el mundo, pero cuando tú ya estás en este punto, lo negativo no va a superar a este reconocimiento de tu yo soy, porque el amor siempre gana al miedo. La conciencia siempre gana a la mente errada, a la mente humana, egoica, porque la conciencia es infinita. Es el inicio, es el origen y es el todo. Así que cuando estamos en este punto y tenemos o hemos tenido pensamientos negativos, emociones fuertes de manera repetitiva, es decir, cuando hemos estado vibrando muy bajo o como lo queráis interpretar cada uno, como cada uno lo entienda, una de las cosas que pueden pasar es que los juicios que realices o los pensamientos negativos y enjuiciadores que tengas acerca de ti, de otra persona, de una situación, y cuando digo juicios también me refiero a miedos. Evidentemente, un juicio es una creencia, algo que yo sentencio como verdad. Entonces, cuando yo tengo este tipo de juicios o de pensamientos, pero estoy en este punto de despertar, una de las cosas que puede pasar es que esto se manifieste o se proyecte en sueños mientras estás dormido. De esta manera, proyectas esos pensamientos, esas creencias o miedos en un sueño que tiene para ti menos realidad que este sueño del 3D. Es decir, manifiestas o proyectas un pensamiento o una idea negativa en un espacio, en este caso en el mundo onírico, que aparentemente no es real y que aparentemente lo que experimentamos cuando soñamos nos hace menos daño que lo que vivimos en estado de vigilia, ¿no? Cuando analizamos nuestros sueños y nos damos cuenta de que hemos soñado, por ejemplo, una situación en la que una persona se muestra totalmente diferente a como yo la enjuicié, a la idea que yo me hice, o me ocurre, por ejemplo, algo que yo misma he criticado en otros, ahí es donde me puedo dar cuenta de que mis juicios siempre se van a proyectar y lo único que tengo que hacer es perdonarlos. Os doy un ejemplo muy tonto. A mí me hicieron hace algún tiempo un comentario sobre un incidente que le había sucedido a una persona conocida. Y yo cuando me lo comentaron, lo juzgué en el sentido de que me reí por lo absurda que me parecía la situación
de esa persona al imaginarla. O sea, pensé, es que no me lo creo, es imposible que esa persona haya actuado así. Entonces, en cierto modo, lo juzgué. Bien, pues pasado un tiempo, sueño que esta persona está actuando de la manera contraria a lo que yo juzgué. Es decir, estaba actuando como me habían contado y yo no me creía, porque lo creía imposible, además de una manera pues un poco burlona, la verdad. Pero además en ese sueño estaba actuando de una manera exagerada y bastante extremista. Y esto es porque yo hice un juicio. Entonces mi sueño me mostró la otra cara de mi juicio para poder perdonar. Porque estamos en un mundo dual y nada es bueno ni malo. Además, todo es posible, todo puede ser. Entonces, los juicios se nos muestran para que veamos que solo son una opinión y que la opinión contraria también puede darse. Al estar en un mundo dual, todos los juicios que hagamos siempre se van a proyectar. Pero lo bueno es que si estamos ya en este despertar y todos los que estáis escuchando estáis en este proceso, reconociendo a vuestro yo soy, lo bueno es que los juicios, las creencias, no siempre se van a proyectar en la realidad tangible, en el mundo de los sentidos, donde, como hemos dicho, aparentemente todo duele y nos afecta más. Estos juicios, sentencias, creencias, miedos, lo que sea, pueden proyectarse, por ejemplo, en nuestros sueños. Digamos que el espacio de los sueños es un espacio en el que experimentamos las cosas de una forma más light, más suave, que como las experimentamos en el mundo terrenal. Entonces, si ya tenemos cierta conciencia, si estamos despertando del sueño, muchos de nuestros pensamientos negativos, de nuestros juicios o creencias más profundas, incluso emociones fuertes, en lugar de proyectarse en nuestra experiencia física, se van a proyectar en sueños o de otras formas como las que os voy a explicar luego. De este modo, el impacto es menor, porque ya no necesitamos la experiencia física y dolorosa a menudo para despertar. ¿Por qué? Porque somos capaces de observar, de darnos cuenta de las cosas sin necesidad de sentir dolor y sufrir. Y en este caso, como os he contado, observamos los sueños y perdonamos, nos damos cuenta de que lo que hay en nuestras mentes no es la verdad absoluta. Se suele decir que hasta que no nos damos un buen tropiezo, una buena hostia, como se dice en España, no despertamos. Pero esto solo es mientras estamos dormidos, porque cuando ya estamos despertando, cuando ya hemos empezado, todo se vuelve más suave. Así que tranquilos, porque a partir de ahora todo va a ser más light. Va a haber menos dolor en vuestras vidas. Vais a experimentar menos proyecciones negativas, ¿vale? Y por cierto, si queréis aprender y profundizar más sobre este tema de los sueños, os animo a que hagáis el taller onírico. Tenéis la info y el link en el comentario destacado. Y si tú has estado mucho tiempo teniendo muchos pensamientos negativos y ahora estás despertando, estás dándote cuenta de quién eres, significa que estás en un nuevo estado de conciencia y estás teniendo una nueva vibración. Y lo que importa es el ahora, es lo que estás pensando y sintiendo ahora. Entonces, esos pensamientos negativos no se van a manifestar, porque ya no tienen cabida en tu mundo actual, ¿vale? Y como a veces los viejos pensamientos regresan de forma automática, si tú estás pendiente de tus pensamientos y aparece uno de esos pensamientos de temor, duda o lo que sea, tú le dices no. Esto no es lo que va a pasar, esto es un pensamiento viejo y no va a suceder. Y os pongo un ejemplo súper sencillo que me pasó el otro día. Mi perro es un terremoto. Todo lo que pilla por ahí lo coge y se lo come.
Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y yo pues en este sentido siempre estoy muy alerta y me vuelvo un poco obsesiva. Y resulta que hace unos días estaba mi pareja cogiendo una pila para cambiarla al reloj y era una pila chiquitita que estaba dentro de un paquete. Y él estaba sacándola del paquete y nuestro perrito revoloteando alrededor. Y yo pensé, se le va a caer la pila del paquete y este ladronzuelo la va a coger y es un peligro porque se la va a intentar tragar. Pero inmediatamente me di cuenta de lo que estaba pensando y dije, no, nada malo puede suceder. O sea, yo no soy ese pensamiento y esa no es mi realidad. Y lo que pasó es que durante unos instantes tuve una lucha con mi mente, un rifirrafe entre ¿se va a caer la pila? ¿Y la va a coger? Y no va a pasar nada. ¿Y qué es lo que sucedió en el mundo 3D? Que sí, que la pila se cayó al suelo, pero al perro no le dio tiempo a cogerla. Entonces, ¿veis cómo funciona esto? Este ejemplo es súper reciente y me pareció súper clarificador contároslo para explicaros esto. Porque entonces quiere decir que puede que un pensamiento negativo sí se manifieste, pero si tú eres consciente de quién eres, de que tú manifiestas tu realidad y de que tus pensamientos amorosos tienen más poder que tus pensamientos limitantes, entonces, aunque se manifieste eso negativo, o lo va a hacer a medias, o no va a tener consecuencias negativas, o lo va a hacer de tal modo que ya no te afecte. Y también puede suceder que en un momento dado en el pasado tuvieses mucho miedo de algo y que rumiases mucho sobre un tema. Por ejemplo, imagínate que tuviste mucho miedo de que te despidiesen del trabajo y siempre andabas pensando en eso, en que te iban a despedir. Siempre estabas con ese miedo. Y resulta que sí, que ese miedo se manifestó, porque los pensamientos repetitivos y con emoción se proyectan al fin. Pero ese miedo se manifestó un año después a tener esos pensamientos negativos. Y resulta que cuando se manifestó ese temor y te despidieron, no tuviste ningún problema porque resulta que tu pareja a lo largo de ese año encontró un trabajo súper bueno y para cuando a ti te despidieron, pues tú ya no tenías ese miedo a que te despidiesen porque sabías que tus necesidades estaban cubiertas. Es decir, las consecuencias no fueron tan negativas, no fueron negativas, de hecho, puede que hasta fuesen positivas porque empezaste a tener opción para tomarte tu tiempo y poder manifestar un empleo mucho mejor pagado, o pudiste comenzar a estudiar algo que realmente te motivaba de verdad y te gustaba para poder dedicarte a ello. ¿Se entiende por dónde va todo esto? Aunque algo negativo se manifieste porque le diste muchas vueltas y necesita ser expresado y proyectado en el 3D, no te va a hacer daño si estás en este punto de despertar. Por eso, deja de tener miedo. Simplemente céntrate en seguir creciendo, en seguir reconociendo a tu yo soy dentro de ti. Y os voy a poner otro ejemplo más. Yo, como todo el mundo, evidentemente tengo mis miedos y mis cosas. Y hace un tiempo comencé a tener miedo de que en mi familia se diese cierta situación. Algo que en realidad no tenía mucho sentido. Pero ya sabéis, estos miedos que nos entran y que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Y yo muchas veces pensaba, ¿y si pasa esto? ¿Y si resulta que al final esto ocurre en mi familia? Lo pasaría muy mal, sería horroroso, sería un calvario. Y tengo que decir que este miedo mío nadie lo conocía. Pero a mí de vez en cuando se me pasaba esto por la cabeza y empezaba a enredarme en el miedo, en pensamientos catastrofistas. Ya sabéis, esto que suele pasarnos cuando nos dejamos llevar por el miedo.
que vienen escenarios terribles que en realidad nunca van a pasar, pero que nos enganchamos a ello en nuestra imaginación y es que parece que nos gusta sufrir, ¿verdad? Pues bueno, hace poco, aquí en España, no sé si esto será en otros países, pero aquí en España el 28 de diciembre se le dice el Día de los Inocentes y se suelen hacer bromas. Bueno, pues este día yo ni me acordaba de que era el Día de los Inocentes y además, la verdad es que nunca me han gastado así ninguna broma importante que yo recuerde. Entonces, bueno, pues para mí no es muy importante este día en este sentido. Bueno, me llama por teléfono un familiar en un tono súper serio para decirme que ha pasado tal cosa. Y yo, alucinando y sin caer en la cuenta del día que era, le digo: no puede ser, me estás vacilando, esto es una broma, ¿no? Pero él seguía súper serio, contándome, dándome detalles, y yo ya pues empecé a ser consciente como de que lo que me estaba contando, aunque era alucinante, que era verdad. O sea, estaba pasando eso que yo había pensado tantas veces desde mis miedos. Total, que ya me vio que me puse súper nerviosa, casi llorando, y ya me dice: a ver, tranquila que es broma, tranquila. Claro, es que era tan fuerte el tema que él no se pensaba que yo fuese a creérmelo, además siendo el día que era. O sea, él tenía en mente que yo no iba a caer en la broma. Pero claro, como yo en mi mente esa posibilidad ya la había visto antes, pues me lo creí. Y bueno, todo esto para volveros a decir que, al igual que sucede con los sueños cuando ya estamos despertando, nuestros pensamientos negativos también pueden manifestarse de otras formas que en realidad no nos afectan. Y esto es un ejemplo de ello. Igual también puede suceder que vemos algo negativo que hemos estado pensando en una película, o sea, lo proyectamos en una película, en una historia, o en algo que nos cuentan de otra persona. Vaya, que no nos llega a afectar realmente esa proyección. Porque sí, los pensamientos que tienen enfoque y emoción se manifiestan. En este caso, estamos hablando de pensamientos negativos y de miedo. Pero como he dicho, si yo ya estoy en otro nivel de conciencia, se van a manifestar de tal forma que no me afectan o que no son reales para mí. ¿De acuerdo? Esto quiero que quede súper claro. Y espero que se esté entendiendo, no sé si es complicado, si lo estoy explicando bien. Bueno, yo todo esto aclaro que os lo cuento desde mi experiencia, desde mi visión y desde lo que yo he visto que sucede, ¿vale? Al igual que también creo que a veces, y recalco a veces, porque no siempre es así, puede que yo esté enfocada en algo que yo pienso que es positivo, por ejemplo, estoy enfocándome en manifestar a una persona específica, pero realmente vibro tan bajo, tengo tan poca autoestima, me doy tan poca valía, tengo tanto dolor dentro, estoy tan dormida, que puede que sí, que manifieste una relación con esa persona, pero como lo he hecho desde la carencia, tal vez las consecuencias sean desastrosas y acabe siendo, por ejemplo, una relación en la que me maltratan o abusan de mí. Estoy yéndome a un extremo, es solo un ejemplo y una opinión, pero también pienso que sucede de esta manera. Y por eso creo que es tan importante el estado de conciencia en el que habitamos, el reconocer que somos yo soy, el olvidarnos del dolor, el perdonar, el tratar de hacer todo desde el amor, el querer siempre el bien para mí y para los demás. En definitiva, el saber que somos uno. Porque este reconocimiento nos cambia de verdad. Y este reconocimiento, la divinidad que somos, el amor que somos, tiene mucho más poder que cualquier negatividad. Así que bueno,
espero que os quedéis más tranquilos, que se haya entendido, que recordéis esta información, que la tengáis en cuenta y de momento vamos a quedarnos aquí con este tema. Seguiremos avanzando con otras cuestiones relacionadas. Podéis dejarme, como siempre os digo, en comentarios lo que pensáis, vuestras experiencias, si os ayuda el contenido, dudas, lo que queráis. Os animo también a suscribiros, compartir, dar like y demás. Os mando un besazo, yo soy Dades.